Tengo el agrado de presentar a Cintia Araujo, founder de Import Italia, quien nos acompañará con su intervención con una vasta experiencia en comercio internacional. Listo, muchas gracias por la presentación, Patti. Bienvenidos todos. Hemos pasado un lindo momento en el networking. Hemos podido conocernos, ya la energía es diferente. Y después de haber tenido 3 sesiones súper potentes con 3 expertos respecto al comercio internacional que nos han dado un panorama muy amplio, vamos a sentarnos en esta mesa redonda donde vamos a poder conversar con otros expertos más, a explorar cuáles son sus opiniones, cuáles son sus mejores consejos, cuáles son aquellas prevenciones que tenemos que tener en cuenta como ejecutores de comercio internacional y en la logística que la vivimos en el día a día. Entonces, sin más preámbulo, doy inicio a la mesa redonda denominada como Panorama del Comercio Internacional y las estrategias operativas para la logística internacional. Bienvenidos. Entonces voy a presentar, tengo 4 expertos aquí. Vamos a empezar con Juan Andrés Cajas Carvajal, gerente general de BGL, también presidente de la Asociación de Agentes de Carga y Consolidadores Internacionales del Perú, especialista en transporte de carga, agenciamiento, gestión aduanera y planificación logística estratégica. Agente de aduana también, con sólida experiencia, y el día de hoy nos va a acompañar junto a Susana. Susana es gerente general de LIR Global Logistics, operador logístico integral con 22 años en el mercado, licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y con 22 años de experiencia también. Entonces vamos a comenzar con las preguntas. La primera pregunta está englobada al primer bloque que hemos denominado como los escenarios y los desafíos en el comercio internacional. Vamos con la primera pregunta. En el contexto peruano, ¿cuáles consideran que son los escenarios del comercio internacional más relevantes para los próximos años? ¿Y cómo deberían las empresas que operan en el Perú ajustar su estrategia para mantenerse competitivas a nivel regional y global? Empezamos con Susana. Primero, agradecer a Wings por esta oportunidad. Es un honor estar aquí con ustedes compartiendo la experiencia. Gracias, Cintia, por la pregunta. Qué bonito momento hemos pasado con intérpretes y expositores tan importantes, referentes del comercio internacional en nuestro país. Al hablar de escenarios, Cintia, debemos analizarlo no solamente desde la mira del comercio internacional. Yo creo que es importante tener una visión integral, mirando infraestructura, competencia, normatividad aduanera, pero sobre todo estar seguros de la real capacidad de las empresas que estén totalmente preparadas para hacerse cargo de lo que se viene. Y desde ese contexto podemos decir, tal como lo manifestó el doctor Ollarse, de manera global, las condiciones geopolíticas nos van a mantener, creo, aún en una incertidumbre todavía respecto al comercio y a los fletes volátiles, la disrupción de algunas empresas, las políticas del mercado. Sin embargo, nos vamos a enfrentar a un comercio regional que va a necesitar de todos nosotros, quienes estamos desde este lado tan apasionante, que podamos desarrollar políticas importantes para poder llevar a cabo y estrategias para poder llevar a cabo y sacar adelante toda la operatividad. El Perú está pasando por un momento importantísimo de inversión, como lo hemos visto con el puerto de Chancay, que lo manifestó también el doctor Ollarse. Yo le sumaría a esa inversión tan importante que de hecho nos ha puesto en vitrina y ya todos hemos visto muy emocionados lo que significa el puerto para el país. Le sumaría a la inversión que tiene APM Terminals actualmente con más de 500 millones para ampliar el volumen de operaciones para recibir, para mejorar la eficiencia operativa y
las zonas especiales de tributación. El año pasado, en septiembre, salió la ley 32449, que genera la nueva zona especial de tributación para Callao y para Chancay, adicional a las que ya tenemos en Sofratagna, en Matarani, en Hilo, en Tumbes. Todos estos proyectos que estamos viviendo hoy por hoy como país, lo que hace es situarnos en el centro de la operación logística regional. Pero considero que nada de eso va a garantizar la eficiencia si no viene acompañada de tecnología, de condiciones aduaneras ágiles. El día de hoy nos hemos quedado sorprendidos con la norma, hablábamos en el break con mis compañeros con la nueva norma de valoración de hoy. Si no tenemos acompañamiento de normatividad aduanera ágil y de facilitación real de comercio, realmente todo va a ser muy difícil el enfrentar todos estos retos. Yo al final considero que el mercado va a premiar no al operador más grande, sino al operador que esté más preparado. Muchas gracias, Susana, nos ha hablado. Ahora vamos a escuchar a Juan Andrés también sobre cuáles son esos escenarios del comercio internacional que nos van a representar los retos más importantes. Gracias. Primeramente agradecer la invitación de WINS. La verdad es un placer estar acá con todos ustedes, muy amables más bien. Y yéndonos un poquito más a la pregunta, ¿qué es lo que espera de acá? La proyección justamente para todos los importadores, empresarios que están acá reunidos. Definitivamente la inversión que está consiguiendo el Estado peruano, o reforzando, mejor dicho, el tema de la infraestructura portuaria, es lo que realmente ha movido y que estemos en el ojo del mundo en el comercio internacional. Para hacerlo un poquito más amplio, pero un poco resumido también a la vez, tenemos el puerto de Chancay, que es conocido por todos ustedes, una inversión prácticamente de 1.3 mil millones de dólares, la mayor inversión infraestructura portuaria que hemos tenido al momento, que es el puerto de Chancay. Ya están en ampliación, también últimamente también el muelle bicentenario de DP World, ¿no? También está en camino inversiones de ampliación en APM Terminals, ¿no? Que también van a actualizar y van a reformar infraestructura. Y eso es en el lado de la costa, en el lado digamos, de la costa peruana, por así decirlo, pero también podemos indicar que hay más infraestructura por reforzar, que lo están haciendo. Está el muelle en Paita, el puerto de Paita, también se va a reforzar. Entre ellos también hay para reforzar el puerto de Chimbote. Muchos no está muy mapeado, pero también hay una inversión que pretenden realizar para el puerto de Chimbote, justamente para ver el tema de hace muchos años, que éramos el número 1 en harina de pescado. Van a reforzar justamente para ese sector también, ¿no? El puerto de Ten, no sé si lo han escuchado algunos, también el puerto de Ten en nuestro querido Lambayeque también va a tener una inversión importante. Y esto es lo que les menciono justamente, el puerto de Paita, de Ten, etcétera, entre otros, Chimbote, es el lado norte del país, también un poquito, digamos, olvidado, pero ahora va a ser reforzado, justamente para alimentar el tema de nuestras agroexportaciones. Como ya le han escuchado al doctor Ollarse, hemos crecido enormemente en nuestras exportaciones. Si bien es cierto, gran parte de minería, somos un país minero, pero las exportaciones también han repuntado. Entonces, estamos viendo mucho el mercado americano, por el lado de Paita, en el norte del país, y el lado de Asia se va a reforzar también con el puerto, se me olvidaba también, el puerto Paracas. El puerto Paracas también es un puerto importantísimo que ha crecido durante estos últimos 3 años o 2 años de una manera muy sostenida. Por el sector agro, ¿no? El sector agro también ha sido muy importante para este puerto. No se me olvida, por ejemplo, mencionarles el aspecto de minería, el puerto de Matarani también va a hacer una fuerte inversión de aproximadamente 700 millones de dólares,
¿no? Todo esto enfocado al sector de minería, ¿no? Más que todo. Tenemos ese puerto justamente que el cobre es el mineral más importante que tenemos y como ustedes saben el mercado asiático lo requiere siempre con urgencia, ¿no? Para fabricar todo lo que recibe el mundo. Entonces, con digamos, con este un poquito resumen que he querido hacer, como se darán cuenta, los puertos están siendo reforzados a nivel nacional, ¿no? De repente se me olvida también mencionar los puertos, por ejemplo, en Ucayali, Pucallpa, etcétera, ¿no? Finalmente, con todo este refuerzo de infraestructura, ¿qué les podría decir a los importadores o los empresariados? Que es muy importante definir y estar alineados al tema tecnológico, a la era digital, a invertir mucho en ello, a hacer muchas alianzas estratégicas con nuestros partners de afuera a nivel global, es muy importante ello, generar mucha posición en ese sentido, de tener control, trazabilidad y sobre todo el tema de ofrecer soluciones. Tenemos que ser, algunos que por acá son operadores de comercio exterior, se tiene que brindar soluciones en todo aspecto, ¿no? Ahora el cliente o el importador no solamente va a buscar el precio, sino el que va a marcar la diferencia a nivel global va a ser el que ejerza el control y el que ofrezca soluciones. Esos dos conceptos, ¿no? Es lo que podría precisarles. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Andrés. Entonces, tratando de recapitular, ellos nos han conversado sobre cuáles son los principales retos que nos presenta, empezando por los proyectos de la infraestructura que se nos viene ya, que están prontos a ejecutarse, prontos a culminarse y que deberían estar en nuestro mapeo de proyección de estrategias. Toda esta infraestructura, que es el que comienza y enmarca, tiene un efecto arrastre sobre la normativa aduanera, como bien lo mencionaba Susana, un efecto arrastre sobre las implementaciones tecnológicas que tenemos que implementar todos los involucrados en la cadena de comercio exterior. Entonces, muchísimas gracias, nos han dado un buen panorama de qué es lo que se nos viene para estos siguientes años. Si quisieran adicionar algo con respecto a la innovación, la tecnología, todo esto que hemos hablado, ¿cómo impacta en los procesos? ¿Algún alcance que nos podrían dar? De pronto los desafíos estratégicos ya en términos de implementación de innovación y tecnología frente a lo que hemos conversado. Claro que sí, Cintia. La tecnología tiene que ser parte del plan estratégico de toda organización hoy en día. Si no ponemos a la tecnología como parte del plan estratégico, realmente estamos destinados a quedarnos en la obsolescencia. Sin embargo, la tecnología no es la respuesta para todo. Tiene que venir acompañada, creo yo, de un monitoreo importante. Ya estamos en el comercio, en la tecnología. Ya estamos conviviendo con la tecnología y con los avances tecnológicos, pero también a la vez con brechas relevantes. En aduanas tenemos la digitalización de documentos. Ya hoy por hoy, con la digitalización, SUNAT tiene todos nuestros documentos, nuestra información antes de la declaración aduanera, antes del arribo de la carga. Esto, hablando en algún momento con algunos colegas, decíamos, desdibuja un poco los canales de control, ¿no? Sabíamos que los canales de control son naranja, verde, rojo, y decíamos, ¿dónde está el verde? El verde no tenía ni revisión documentaria, ni física, por supuesto. Sin embargo, también tenemos que mirarlo yo me gusta mirar ambas caras de la moneda cuando veo una situación que puede ser contraproducente. Si bien es cierto, ya la aduana tiene documentos, información con anterioridad, también esto puede servir al momento de una fiscalización para poder sostener algún reclamo ante SUNAT, pues ya tuvieron alguna visibilidad sobre la documentación. En la parte logística hay tecnología respecto a la trazabilidad, respecto a rutas, a cuellos de botella. Eso ya está. Pero la tecnología sola, la tecnología por sí misma, sin un mecanismo de monitoreo, terminará siendo
un problema o generará una brecha adicional. Yo puedo decirles de que hoy en día, así como la tecnología ha ayudado mucho a las operaciones de comercio, también han generado situaciones de problema. He visto casos de retiros de contenedor de puerto en donde han suplantado los pases para retirar. Y ha ido la agencia de aduana a retirar su contenedor y no había contenedor. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde? Desde cada rol que cada uno tenemos, desde los operadores, que es nuestro rol, que es el rol al cual que es ahorita a quien represento, es tener un sistema de trazabilidad importante, seguro, no solo tecnología. La tecnología no reemplaza las sanciones administrativas, no reemplaza el riesgo. No, y no solamente a través de la tecnología, sino un sistema de control integral desde las personas que uno contrata. Así es que yo les dejo ese mensaje de que al final los operadores de comercio, que hoy por hoy los programas OEA, considero que los programas OEA con lo que se viene para el Perú, al final hoy por hoy es una facilidad, es una diferenciación, pero termina siendo una obligación para poder operar en el Perú con estrategias de confiabilidad que le den al cliente la oportunidad de elegir bien. Eso considero, Cintia. Gracias. A ver, tema de innovación, ¿qué tan importante es ahora, hoy en día, el tema de innovación y sobre todo para los que estamos inmersos en logística? Les puedo comentar, a ver, tres puntos de innovación que se vienen ya, porque prácticamente he tenido la oportunidad de estar en una mesa de trabajo con la Comufal, que es el comercio exterior justamente que desarrolla el Mincetur. Se vienen programas que están evaluando justamente como, no sé si habrán escuchado, el blockchain. A algunos seguramente les suena un poquito familiar, también un poquito confuso, ¿no? Generalmente es una cadena de bloques, bueno, como se dice en inglés, pero para aterrizarlo un poco, el blockchain es este sistema de bloques pero inmutable. ¿A qué se refiere que inmutable? Está codificado, ¿cómo le diga? Criptoficado, criptograma, criptoficado, en ese sentido, su cadena de información, de extremo a extremo. Esto quiere decir que los fraudes van a ser casi imposibles y solamente van a poder ser visibles los que están dentro de esa cadena logística o cadena justamente global que está inmerso en ese negocio, ¿no? Está inmerso, por ejemplo, las facturas comerciales, está inmerso los BLs, están inmersos justamente temas bancarios, etcétera. Es uno de los principales, por ejemplo, que buscan implementarlo. Para darles un poquito más de alcance, entre las líneas navieras actualmente que tienen este proceso está la línea MERS. MERS está muy identificado con esta cadena blockchain en algunos países y otros ya lo están implementando. Otro punto que les puedo indicar es la famosa inteligencia artificial, ¿no? Que ahora todos estamos en boga de la inteligencia artificial, pero ¿en qué beneficia la logística? Beneficia, por ejemplo, en la trazabilidad, no solamente la trazabilidad de los productos, sino también en prever muchos temas, por ejemplo, la disponibilidad de contenedor, el tema de qué puertos están más congestionados, dependiendo capacidad de espacios, lo que siempre sufrimos algunos, los que están inmersos en transporte de carga internacional lo deben saber, las mejores rutas para tomar, ¿no? Tanto aéreo, marítimo, multimodal, etcétera. El Machine Learning, no sé si lo han escuchado, es una herramienta justamente que puede definir y nos puede dar un mayor alcance en minutos, por no decirle en segundos, de información de primera mano, ¿no? Y el último es el Being on Lading o el conocimiento de embarque. No sé si algunos ya también están inmersos o lo han escuchado, pero ahora electrónico, ¿no? El velo electrónico también se viene eso para los operadores en implementarlo. El gobierno a través del Ministerio de Comercio Exterior está viendo ya los programas para poder implementarlo de esa manera,
que me parece muy, muy bueno. Y ahí sí, las principales navieras internacionales en el mundo lo tienen adoptado, ¿no? Tanto Maersk, tanto Hapag-Lloyd, MSC, COSCO también, COSCO Shipping, que son las principales. Entonces, acá en tema tecnológico que les acabo de indicar, es muy importante finalmente para el empresariado, para el importador-exportador, invertir en tecnología y cambiar ese chip de que invertir es un gasto, si no es una inversión. Finalmente, ¿por qué es una inversión? Porque te va a reducir costos de varios aspectos o sectores dentro de tu compañía, ¿no? Pero tienes que tener una tecnología también que tenga compatibilidad con los demás actores logísticos. Si tienes también una plataforma, una tecnología que no es compatible, ahí estamos cometiendo un error, ¿no? Tienes que asegurarte que esa tecnología sea compatible con los demás para que le puedas sacar el máximo provecho. Entonces, el tema de tecnología, al menos en estos puntos que son muy importantes, creo yo, el empresariado es muy importante, los importadores, exportadores, que inviertan en tecnología, la verdad, porque es una inversión, y sobre todo inviertan en capacitación, ¿no? Capacitación de tener personal técnico calificado. Ahora la tecnología, la digitalización ha avanzado un montón. Van a encontrarse con un puerto de Chancay, por ejemplo, que opera a través de una torre central. No hay personas operando físicamente dentro del puerto. Si es que de repente alguno no se habrá dado cuenta, todo está digitalizado, ¿no? Entonces, a esto estamos ahorita en innovaciones tecnológicas, ¿no? Cercanas. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a Susana, gracias a Juan Andrés. Nos han deslumbrado con todos los elementos tecnológicos que ya están en nuestro día a día. Bien, vamos a pasar al segundo bloque. Voy a girar un poquito. Y voy a presentar al segundo bloque que va a estar enfocado a regulación, control y la resiliencia empresarial, es decir, esta capacidad que tenemos que desarrollar constantemente para poder enfrentar los retos, porque no es que se programen, ¿no? Están ahí a la orden del día. Entonces, voy a presentar aquí a Vitia Neira, es socia, nuestra experta en drawback, socia de WINS también, especialista en comercio exterior, con más de 10 años de experiencia, directora de Drawback Perú, ¿sí? Y actualmente CEO de Drawback Perú, empresa líder en la gestión y recuperación de beneficios fiscales y aduaneros. Profesional de negocios internacionales por la UPC y máster de negocios internacionales en la UNIR de España. Bienvenida, Vitia. Voy a presentar también a Michelle Lindo Matos, es abogado con más de 20 años de experiencia en materia de derecho aduanero y comercio exterior en el sector público y privado. Actualmente es representante aduanero en LIR Soluciones Aduaneras y gerente general de Miranda Abogados y Consultores. Bien, vamos a ver las preguntas ahora que están para este bloque. La primera relacionada con cómo está cambiando la normativa aduanera y específicamente en los regímenes como el drawback y otros regímenes de beneficios para el exportador. ¿Cómo están influyendo, Vitia, estos cambios regulatorios y estos mayores controles? ¿Cómo impactan en la planificación estratégica? ¿Cómo impactan en la gestión de riesgos y también en la rentabilidad de las empresas exportadoras? Gracias, Cintia. ¿Cómo están? Hola. ¿Hay alguien ahí? ¿Cómo están? ¿Cómo están? No se duerman, por favor. Mi experiencia se basa en ayudar a las empresas exportadoras a recuperar sus diferentes beneficios tributarios y aduaneros, ¿no? Más especializado en lo que es el drawback y el saldo a favor del exportador. Entonces, puedo decir desde primera mano cuán difícil es lidiar con la SUNAT. ¿Cuántos de acá trabajan o son exportadores o trabajan para una empresa exportadora? Levanta la mano. ¿Nadie? Entonces, exacto. Y es difícil, ¿no? Es difícil, peor si es que nos vamos a los pequeños empresarios, al sector textil, por ejemplo, que es un sector muy golpeado por las importaciones. Por ahí escuchaba en la mañana a las cooperativas agrarias, por ejemplo. Si bien es cierto, el papel que está tomando ahora SUNAT es ser un ente más regulador, más controlador,
pero ¿cómo están preparados los exportadores? No hablo de las grandes empresas porque tienen la capacidad financiera para poder pues implementar algún tipo de ERP, tecnologías como tal, pero yo voy un poquito más allá, ¿no? Los recién exportadores, los que a veces están en el campo y tienen una fruta, ¿no? Pero se chocan con los certificados que justamente hablaba el profesor, ¿no? Ollarse, que yo le digo mi profesor, ¿no? Los costos que decía justamente para poder exportar a la Unión Europea, para poder exportar a Estados Unidos, cuán difícil es para un exportador pequeño, ¿no? Entonces, la resiliencia que nos caracteriza no solo a los empresarios, sino a todos los peruanos, ¿no? Nosotros los peruanos somos muy resilientes, ¿no? Entonces, nos va a ayudar, yo creo que esa fuerza que tenemos adentro, a continuar, a seguir adelante, a pesar de las muchísimas trabas que nos pone, no solamente el comercio exterior, sino quien debería pues ayudarnos, que en este caso, desde mi experiencia, SUNAT, ¿no? De no ser un ente, digamos, fiscalizador o ser muy rígidos con el tema del cumplimiento normativo, sino ayudar a los exportadores, a acompañarlos, a ser mucho más flexibles para que todos puedan gozar de los beneficios aduaneros y tributarios que justamente para ellos es que han nacido estos beneficios, ¿no? Para los pequeños empresarios. Y para terminar, quiero dar un dato que es lamentable y esperemos que lo podamos cambiar en el tiempo. El 80% o diría un poquito más de las empresas que se acojan a los beneficios son empresas grandes, ¿no? Entonces, y el 20% son empresas pymes, repymes, que están luchando y justamente son ellos donde los márgenes de ganancias son menores, ¿no? Entonces, ahí hay que ver cómo podemos nosotros, desde nuestro papel que nos toca, como decía también citando al profesor Ollarse, la parte política, ¿no? Estamos cerca a las votaciones. ¿Cómo vamos a nosotros poner nuestro granito de arena informándonos y votando pues por alguien que tenga una política comercial más flexible? Excelente, Vitia, muchísimas gracias. Vitia ve una casuística impresionante en su día a día, así es que podemos dar fe de ello. Pasamos el micrófono a Michelle, si quieres complementar algo con respecto a los cambios regulatorios. Buenos días a todos, gracias por la invitación. Como dice Vitia, existe muchas formalidades que cumplir en el tema del drawback, que hace que solamente un 20% de pequeñas empresas o medianas empresas se acojan a este régimen, y el gran porcentaje son empresas más consolidadas y más fuertes, ¿no? Entonces, lamentablemente tenemos un régimen simplificado que tiene muchas modificatorias y que hace algo complejo su utilización. Y algo breve, ¿no? En un curso que dictábamos para exportadores de pisco, y solamente un 1% creo que había una empresa que se acogía al drawback, y le preguntamos a las otras empresas por qué no se acogían. Nos decían, oye, nosotros compramos la uva a productores de la zona y no nos entregan, no tienen RUC, no tienen formalidades, entonces hay una brecha enorme porque no estoy acreditando cómo compro el insumo, entonces no puedo acogerme al drawback. Y esos son los problemas que el día a día el pequeño emprendedor o el exportador, que es muy útil este régimen, pero lamentablemente no lo utilizan, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Entonces, tratando de resumir, hemos visto que los cambios regulatorios requieren también cierto nivel de análisis, de preparación por parte de la empresa. Se requiere más capacitación de las empresas peruanas a todos los niveles, y justamente esos niveles de medio hacia abajo son los que enfrentan mayores dificultades para poder acceder a estos regímenes, que en realidad no tenemos que verlos como regímenes, sino como beneficios que les corresponden a los exportadores, ¿no? Entonces, si no estoy accediendo a ese beneficio que me corresponde como exportador, ese beneficio lo estoy perdiendo. Esto impacta en la liquidez y en la rentabilidad de las empresas exportadoras.
y por ende, como bien dijo también, citando al primer expositor, al doctor Ollarse, impacta en nuestra economía, en nuestra balanza comercial general, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Vamos con la última pregunta. Atención por aquí, por favor. Y es que vamos a seguir hablando sobre los cambios normativos que han habido. Ya no solamente hemos visto en el régimen de importación, en el régimen de exportaciones, en los beneficios arancelarios. El sistema está cambiando, el efecto arrastre en el cual el marco normativo se tiene que adecuar hace que cambie, ¿no? Entonces, vamos a preguntarnos ahora cómo es que estos recientes cambios en la normativa aduanera impactan ya en la parte operativa, ¿no? Y qué buenas prácticas de planeamiento aduanero recomiendas para que las empresas puedan fortalecer esta resiliencia operativa, para que puedan mitigar el riesgo del impacto de las multas, las sanciones y para que puedan evitar errores estratégicos en la gestión y en la ejecución de sus operaciones de comercio exterior. Así que tomen nota, aquí los dejo. A ver, viendo las contingencias en materias aduaneras y que afecta gravemente a los importadores y exportadores, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un tema que en la actualidad está en plena vigencia y que SUNAT está con fuerza notificando temas sobre uso de medios de pago, tenemos ahí, por ejemplo, la multa, una de las multas más altas que tenemos en materia aduana, que es el 30% del valor FUB de la mercancía, cuando no utilizas o no bancarizas adecuadamente tu operación de importación. Y ahí la aduana está lamentablemente tomando muchas normas vinculadas con valoración aduanera, aplicando a infracciones vinculadas con bancarización, pero esa es la realidad. Está siendo muy formalista que identifiquemos el pago con la importación. Entonces, hay un importador que se olvide y colocar al momento hacer la transferencia interbancaria del número de la factura o la compra-venta o la orden de compra o la proforma y no aparece en los documentos emitidos por los bancos ese dato. Entonces, lamentablemente, en el despacho, la SUNAT le va a notificar, le va a indicar, indícame cómo pagaste, y al presentar la documentación que aprueba el pago, va a coincidir el monto, va a coincidir al proveedor al cual se está pagando la mercancía, la fecha, o sea, todo indica que es un gato, ¿no? Pero para la SUNAT no es un gato. ¿Por qué? Porque no se señaló el número de la factura, la proforma, al momento de realizar el pago. Por lo tanto, la SUNAT considera que esa operación no está bancarizada. Y por lo tanto, en pleno despacho, le van a notificar al importador que pague el 30%, se autoliquide una multa, el 30% del valor FUP de la mercancía, que es enorme la multa, ¿no? O reembarcamos tu mercancía. Entonces, el importador está contra la pared. Va a tener que pagar la multa para poder obtener el levante, y esa operación no es rentable definitivamente, ¿no? Entonces, como importador, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ser ordenado en mi operación. Cuando voy a pagar, tengo que saber que tengo que identificar qué factura estoy pagando, qué proforma estoy pagando, qué orden de compra. Tiene que haber una trazabilidad en el pago para poder acreditar la bancarización. Y si, bueno, tuve canal verde, hoy me salvé, la SUNAT tiene 4 años y un poquito más para poder fiscalizar, ¿no? Y verificar si efectivamente en esa operación de importación has bancarizado adecuadamente. Y si no, va a aplicarte la multa, nuevamente el 30% del valor FUP, con todos los intereses desde la fecha de la comisión de la infracción. Y además, no solamente el hecho que no bancarices, existe la multa, también por no bancarizar, porque la SUNAT considera que esa operación no está bancarizada, esa importación no puedes usarla como crédito fiscal. No puedes usarlo como gasto, deducir gasto, costo en tus operaciones. No puedes solicitar devolución de tributos vinculados con esa operación. Por ejemplo, me quiero acoger a un acuerdo comercial de forma posterior, pero como no tengo el pago o bancaricé mal, no voy a poder acogerme a ese acuerdo comercial. Entonces, hay un conjunto de repercusiones, de contingencias que tenemos vinculados con el medio de pago, y esto es solamente uno de los temas vinculados con el día a día, lidiamos también con la administración, ¿no? Bueno, cuando yo consultaba a los clientes que venían por alguna consulta, ¿por qué razón no te acogías o te acoges a tus beneficios como exportador? Me decían que uno, por el temor de las multas, que hoy en día puede ser hasta 200%, o sea,
prácticamente, como dice Michelle, no es rentable para el exportador. Entonces, el papel que toman es, mejor no me acojo, trabajo tranquila y no molesto a la SUNAT, o para qué voy a ir a tocar a la SUNAT si me va a venir a revisar todo, ¿no? Entonces, ese es el papel que está tomando hoy el exportador, pero eso no es la función que debería tener el SUNAT hoy en día, ¿no? Debería ser alguien que nos apoye, obviamente que nos revise, nos regule, pero no al extremo, como dice Michelle, de poner entre la espada y la pared al exportador o al importador como tal, ¿no? Entonces, pero aquí lo importante para profundizar y terminar el tema es cómo nosotros o las empresas están tomando las medidas tecnológicas para poder de algún modo estar a la par con SUNAT, ¿no? Entonces, han habido cambios normativos tanto para las regulaciones de importación como exportación. El último fue en diciembre del 2025, que se aplicó el 2 de febrero, y muchísimos clientes míos, muchísimos exportadores que recién no saben qué ha pasado, ¿no? Cómo inician, a quién pregunto, no hay una difusión de un canal de consultas, de atención al usuario. Entonces, ahorita el exportador está en una constante consulta de qué pasará más adelante, ¿no? O qué cambios va a haber mañana y qué repercusión en la rentabilidad y en el margen del negocio base de ese cambio normativo en cuanto a las operaciones de comercio exterior. Gracias. Muchísimas gracias. Nos hemos dado cuenta entonces la importancia del orden en nuestro manejo de operaciones hacia la interna como empresa, de la necesidad todavía de más capacitación, más planificación, y también podemos observar cómo ya la tecnología está en todos los ambientes y cómo es utilizada según el propósito de cada uno, ¿no? Vemos cómo SUNAT, la Administración Aduanera, ya utiliza las plataformas digitales, la digitalización ya, la necesidad de la digitalización para poder hacer fiscalización, control, que también son parte de sus funciones, ¿no? Tienen que equilibrar la parte de facilitación del comercio con la parte de monitoreo y control respecto de las operaciones que están pasando por el país. Yo estoy segura que se va a encontrar en algún punto medio, ¿no? Siento que hemos pasado de la facilitación extrema, ahora estamos mirando a un punto más fiscalizador, más de control, que ya si sigue por ahí se va a colindar mucho al autoritarismo, pero espero que vayamos a un punto medio. En resumen, tenemos muchos hitos por alcanzar, muchos escenarios por visualizar y muchos retos sobre los cuales estoy segura que nosotros como operadores de comercio exterior vamos a poder enfrentar con capacitación, con espacios como este, escuchando a los expertos y participando en espacios también como los que proporciona WINS. Voy a cerrar este panel agradeciendo a cada uno, a Michelle, a Vitia, a Susana, a Juan Andrés, muchísimas gracias, y a WINS también por haberme permitido moderar este panel.